Saludos y bendiciones amigos, familiares, personas que vean este video por acá. Hoy lunes les saludo a su amigo Marcelino Quintana. Espero que este primer día de trabajo sea de bendición para su vida y que este día Dios le guarde, le fortalezca y le ayude en todo lo que usted emprenda en este día y en todos estos días de esta semana que trabaje. Que Dios esté en su vida y en su familia, en su negocio y en todo lo que haga. Hoy quería aprovechar un momento para compartirle una palabra bajo el tema disfruta ahora y paga después. Disfruta ahora y paga después. Y si usted vive aquí en Estados Unidos o en algún país desarrollado, usted va a saber que hay una cultura que en esa cultura que hay en estos países desarrollados es que todo te lo dan a crédito. La cultura americana, los americanos y los que no son americanos que viven en este país, todo lo compran a crédito. Quiere decir que las cosas son muy caras, pero aunque sean muy caras, las personas no tienen que pagarlo completamente al momento de comprarlo. ¿Qué hacen las personas? Las personas dan una pequeña parte del dinero y después van pagando poco a poco. Si el artículo vale 1.000, pagan 2.000, pero la persona no ve ese dinero porque no lo paga al momento. La persona lo va pagando en 5, 10, 15, 20 años. Va pagando eso que compra. Quiere decir que lo puedes disfrutar sin tener que pagarlo completamente. Y bueno, muy pocas personas pagan las cosas completamente, todas las personas las compran hacia crédito. Si la dejas de pagar, te sube el crédito, te sube lo que tienes que pagar un poquito más. Si decides, por ejemplo, no pagarlo más, te afecta tu crédito con esas personas para que ya no puedas comprar más. En fin, este país está diseñado para que las personas vivan endeudados, vivan que siempre estén pagando algo y que las personas, ya sea que seas rico, pobre, que seas clase media, la clase que sea, es para que todo lo que tú tengas lo tengas en deuda. Pero bueno, no es lo que quiero hablarte en esta mañana, solo quería ponerte este ejemplo, porque la frase de disfruta ahora y paga después. Hay un ejemplo en la Biblia que bueno, hay muchos ejemplos, pero este ejemplo es el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Jesús fue tentado, dice la palabra que Él fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y cuando Jesucristo empieza su ministerio, el diablo lo tienta. Y entre las tentaciones que Jesús pasó, el diablo le pone una tentación donde le dice el diablo que le daría todo las riquezas de este mundo y la gloria de ella. Dice que lo único que tenía que hacerle Jesús era postrarse y adorarle. Quiere decir, el diablo le está diciendo, te voy a evitar el sufrimiento, te voy a evitar que vivas como hombre, te voy a evitar todo lo que te van a hacer. La maldad del ser humano no vas a tener que pasarla. Sencillamente lo único que tienes que hacer es postrarte y adorarme y vas a tener todo lo que el mundo, el ser humano como tal en la carne quiera desear. El diablo le dijo, todo te lo puedo dar. Y era una tentación que era real. Aunque era Dios, estaba manifestado en carne, estaba en un cuerpo, y él sabía todo lo que iba a tener que pasar y que al final todo lo que iba a hacer iba a conocer la maldad del ser humano, como el ser humano es como es, malagradecido, ingrato, no le importa lo que tú hagas por ello, pero sin embargo Jesús sabía que venía a cumplir la obra que el Padre le había dicho que tenía que cumplir y que todo eso lo tenía que pasar. Así que la tentación que Jesús iba a pasar era una tentación que era real porque él estaba en la carne. Así que el diablo le pone esta tentación, pero Jesús le dijo, no importa, diablo, lo que tenga que pasar, lo que tenga que sufrir, no importa que ellos no vayan a reconocer lo que yo haga, pero vine a cumplir algo, estoy en la carne, pero esta tentación no me baja, no voy a caer. Quiere decir que Jesús no cayó en esta tentación. El diablo le dijo, te doy todo, solo tienes que adorarme.
Ahora, nosotros que estamos en la carne, nosotros los seres humanos, a pesar de que tenemos muchos ejemplos en la Biblia acerca de todo lo que hombres y mujeres de Dios pasaron y cosas que superaron, cosas que no superaron, nosotros como estamos en la carne estamos sujetos también a que el diablo nos diga lo mismo. El diablo nos presenta las cosas, nos dice, esto es lo que tengo para ti, puedes disfrutarlo y después cuando puedas me pagas. Así te dice el diablo, sus demonios te dicen, esto es lo que tengo para ti, disfrútalo ahora y después me pagas. Lo que el diablo nunca te dice, cuánto vale, es como la cultura americana. Tú sabes que lo que tú vas a comprar y vas a disfrutar tiene un precio, pero como lo vas a pagar a plazo, tienes que pagar un poco más. Pero el diablo lo que te da, tú nunca terminas de pagárselo. Y el diablo te lo cobra cuando él quiere. Cuando él le da la gana de cobrártelo, te lo cobra. Y si quedas mal con él, la pasas mal. Si quedas mal con el diablo, la vas a pasar mal. Y si no te lo cobra a ti, te lo cobra a un familiar, a un hijo, a quien sea, pero al diablo siempre hay que pagarle. Y cuando tú ya no le eres útil, te desecha. Aquí, por ejemplo, en Estados Unidos tú estás en un trabajo y en ese trabajo ya tú no quieres ir más, ya tú o quieres que te paguen un poquito más y el jefe lo mismo te puede decir, te voy a subir un poquito más de salario o te puede decir, te puedes ir que hay 10 que están esperando también que quieren ese trabajo, aunque esté mal pagado. La gente no coge mucha lucha, los jefes no cogen mucha lucha porque ellos saben que hay personas que también quieren ese trabajo y están esperando por ese trabajo. Y esta es la manera que el diablo, sus demonios trabajan. La manera de hacer las cosas de los demonios es esta. Ellos te ofrecen, ellos te dicen esto es lo que hay para ti, disfrútalo, pero al final vas a tener que pagarlo. Si no lo pagas en esta vida, lo vas a pagar en la otra, pero al diablo hay que pagarle. Pero hay algo muy interesante. Hay algo muy interesante. El diablo te ofrece, pero el diablo no te obliga. El diablo te puede engañar, el diablo te puede seducir, pero Dios te dio un libre albedrío. Quiere decir que al final tú tomas la decisión. Es como que tú vas a comprar algo y la persona te dice, vale esto. Tú decides si lo compras o no lo compras. La persona no te obliga a comprar, el diablo no te obliga. El diablo te dice, esto es lo que tengo para ti. Si quieres lo disfrutas, si no quieres no lo disfrutas. El diablo te puede engañar, pero tú tomas la decisión. Y Dios también te dice lo mismo. Dios te dice, esto es lo que tengo para ti, pero tienes que aceptar el sacrificio de Cristo porque tú no tienes para pagar. No tenemos cómo pagarle a Dios, pero sí a través de Cristo. Porque hay algo que nosotros tenemos que entender. Tus pecados pasados, presentes y futuros, cuando tú recibiste a Cristo, cuando tú aceptaste a Cristo, son perdonados porque tú no vas a Dios sencillamente porque tú eres bueno, tú vas a Dios a través de Cristo. Vamos a Dios a través de Cristo. Quiere decir que la diferencia entre nosotros los hijos de Dios y los hijos de las tinieblas, los hijos de este mundo, es que nosotros vamos a Dios a través de Cristo. Quiere decir que Dios nos ve a nosotros a través de Cristo. Quiere decir que lo que tú hagas en esta vida, ya sea bueno, ya sea malo, tú vas a Dios a través de Cristo. Tú y yo pecamos y Dios nos castiga porque somos sus hijos. Pero tenemos a alguien que se llama Jesús, que ese está al lado de Dios. Y como ese vivió en la tierra y ese sabe que aquí en la tierra la cosa es dura, que no es fácil, ese le dice al Padre, vamos a ayudarlo. Porque él fue tentado en todo. Porque él sabe las tentaciones, él sabe el trabajo del diablo y los demonios. Y él está para interceder por nosotros. Pero Dios nos ve a nosotros a través de Jesucristo. Pero cuando usted no tiene a Jesucristo, cuando usted dice, esos cristianos son unos bobos, que esa oración de fe, que recibir a Jesús, ¿para qué yo voy a hacer eso? ¿O para qué yo voy a vivir como viven esos cristianos, como pasan trabajo y todas esas leyes que tienen que cumplir de la Biblia y que esto no lo pueden hacer y no se privan de esto, no pueden? Y entonces la gente ve más fácil las ofertas del diablo que las de Dios porque ven demasiado fácil lo que Dios ofrece cuando te dice que solo una oración de fe y recibes a Cristo y ya después
hagas lo que hagas, por medio de Cristo lo tienes todo. Y entonces el mundo ve muy fácil esto. Y entonces no quieren ser hijos de Dios por el precio que hay que pagar, pero sí quieren ser hijos del diablo porque el diablo le da todo lo que quieren, pero el diablo nunca te dice lo que vas a pagar. Y cuando quedas mal con el diablo, estás en un gran problema porque el diablo cobra bien caro. Bien caro cobra el diablo. Y hay yo sé que hay una tía mía que ella, yo sé que ve mis videos y va a ver este video. Y yo recuerdo ya hace unos años atrás o no sé, creo 1 o 2 años quizás que su hijo, el hijo de esa tía mía, partió con el Señor. Y él le hicieron una brujería que esta brujería lo dejó vegetal, lo dejó en cama. Y este primo mío, yo no lo veía mucho, nos vimos muy pocas veces, porque él tenía su vida y su manera de vivir y él estaba metido en la brujería, en la santería, en esas cosas se metió. Y pasó algo, no sé realmente qué pasó, pero una brujería lo dejó en estado vegetal. Y yo recuerdo que cuando yo fui a Cuba, que yo lo vi en ese estado vegetal, realmente a mí me partió el alma verlo así. Pero yo sé que en ese mundo de la brujería y la santería, ahí no hay compasión con nadie. Ahí eso es sálvese quien pueda. Y hay brujerías que te pueden matar, brujerías que te pueden dejar así en ese estado vegetal, brujerías que realmente son cosas que pueden hacer la persona, que pueden hacer que la persona sea cualquier cosa. Una brujería desde matarte hasta dejarte loco, hasta dejarte enfermo, hasta dejarte bobo. Cualquier cosa puede empezar en una brujería que te lanza. Si usted no tiene a Cristo, está en problema. Aún teniendo a Cristo, a veces hay brujerías que nos hacen a nosotros y nosotros los cristianos las sentimos. A mí me han lanzado miles de brujerías también. El diablo no tiene compasión con nadie. Pero cuando yo vi a ese primo mío en esa condición, y ese primo mío era una persona que se metió en ese mundo de la brujería y la santería, pero bueno, hubo algo que no sé qué pasó, que no cumplió y la persona que yo sé que le lanzó esa brujería y el brujo que le lanzaron esa brujería, esas personas, quizás estas personas al ver que funcionó están alegres, están contentos. Ellos lo que no saben es que el precio que tendrán que pagar por ese favorcito que el diablo le hizo, le va a ir bastante mal, porque el diablo le va a cobrar. Tanto al brujo que la hizo como a la persona que hizo la brujería, el diablo le va a cobrar. De alguna manera el diablo siempre cobra los favores que te hace. Y cuando son brujerías tan fuertes, el diablo cobra y cobra bien caro. Ya sea que se lleve a la persona que le hizo el favor, se lleva un familiar, se lleva un hijo, una hija, algo el diablo le va a cobrar caro. Pero bueno, lo que quiero decirle es que cuando lo vi en ese estado realmente me compugió el alma porque no estaba fuerte espiritualmente para confrontar a esos demonios que le habían lanzado en esa brujería. Pero realmente lo que pensé y lo que me dije es una lástima que tuvo que sufrir esas consecuencias para darse cuenta de la vida que llevaba y en el mundo que se había metido. Y así, ahora en estos días que está ese caso de ese cantante famoso, en esa situación que está, y todo lo que ha pasado, y yo me hago esa pregunta, ¿cuántas personas se habrán acercado a ese cantante a hablarle de Jesucristo? O decirle que no le cantara más al diablo, o ayudarlo con su adicción, o ayudarlo con las situaciones, porque que vivía en Miami sabe que él tenía miles de situaciones, llamaban a la policía, y era violento, y era un desastre ese hombre. Como persona, era una persona que realmente quizás ayudó a mucho, pero ya saben que estaba bien endemoniado este hombre. Este hombre estaba bien endemoniado. Tenía un talento, que ese talento para cantarle al diablo era bueno porque la gente lo seguía mucho, le gustaba mucho esa música satánica que cantaba. Pero no sé qué pasó, que el diablo le pasó factura. El diablo le pasó factura.
Y el diablo ya cuando no te quiere usar más, ya el diablo ya te desecha. Y bueno, ahí está en esa situación entre la vida y la muerte. Pero está ahí porque el diablo le pasó factura. Y bueno, Dios tenga misericordia, pero la pregunta es esa. ¿Cuántas veces alguien se acercó a hablarle de Cristo? ¿Cuántas veces alguien lo trató de ayudar para que saliera del mundo de las drogas? ¿Cuántas veces alguien se le acercó para que dejara la conducta que tenía? Quién sabe, pero bueno, tuvo que llegar a esa situación. Como le pasó a mi primo, tenía su vida, la vida que llevaba, no vivía mal, pero al final, miren cómo terminó. Ya aceptó a Cristo, pero aceptó a Cristo ya en un estado vegetal, en un estado que ya no podía servirle a Dios, ya aceptó a Cristo. Y esta persona ahora quizás se puede salvar, pero imagínense, ya las consecuencias la sufre y quién sabe si Dios lo libra, a ver cómo queda. O queda en un estado vegetal ya para siempre. Porque el diablo cobra y cobra bien caro. Te dice que disfrutes y disfrutes y disfrutes. Y a veces te cobra vivo o a veces te cobra en la otra vida. Pero el diablo siempre te va a cobrar y todos los favores que te hizo al final se los vas a tener que pagar. Todos los favores que te hizo al final se los vas a tener que pagar. Y así es como trabaja el diablo y sus demonios. Te da todo lo que tú quieres, disfrútalo y después me paga. Pero nunca terminas de pagarle. Nunca terminas de pagarle al diablo. Nunca terminas de pagarle al diablo. Y es triste cuando uno ve esa condición, cuando ve esas situaciones y ve cómo las personas pasan lo que pasan por servirle a sus demonios. Y ver los comentarios ahora, todos estos días hablando de este mismo cantante famoso. Algunos hablando bien, algunos hablando mal, algunos hablando regular. Porque nunca el ser humano está conforme. Y si eres cubano y entiendes a los cubanos, que bueno, los cubanos solo lo pueden entender los mismos cubanos, más nadie puede entender a los cubanos. Las batallas, las luchas, lo que vivimos, la situación de nuestra nación. Entonces entiendes también otras cosas, pero bueno, hay que ser cubano para entender al mismo cubano en la situación, en la condición que vive y cómo el cubano cae en cada cosa que cae por la cultura, por lo que aprendió en nuestra nación, porque también hay que entender nuestra nación cubana también ha pasado y está pasando por un proceso muy fuerte, más de 60 años también hablamos de una dictadura, pero date cuenta que es un pueblo esclavizado, pero lo tiene esclavizado el mismo cubano, se tiene esclavizado el mismo cubano. El mismo cubano tiene esclavizado al mismo cubano. Y uno se pregunta y lo puede ver muy raro, pero imagínese usted, es el mismo cubano esclavizando al mismo cubano. El mismo cubano que odia al mismo cubano, el mismo cubano que engaña al mismo cubano, el mismo cubano que traiciona al mismo cubano, el mismo cubano que le saca ventaja al mismo cubano, el mismo cubano fajado con su familiar, el mismo cubano que te dice quítate tú para ponerme yo. Y muchas cosas que uno ve que las personas de otras naciones ven y te preguntan por qué entre ustedes no se ayudan, por qué hay esas diferencias entre ustedes y esa persona ese dictador que ya murió pero que dañó a nuestra nación, este hombre bien perverso que el diablo usó muy bien a este hombre, este hombre realmente le hizo un daño a nuestra nación y a los cubanos que no sé cuántas, si no ha venido Cristo, no sé cuántas generaciones tendrán que pasar para que entonces nosotros podamos volver a ser
personas normales, porque cada uno de nosotros está lleno de traumas y cosas por lo que vivimos en esa nación y por lo que todavía está viviendo la nación. Pero bueno, por lo menos los hijos y las hijas de Dios entendemos y sabemos que lo que pasa, lo que ha pasado, lo que hizo este hombre fue porque el diablo, por los pactos que hizo con el diablo y por estos mismos demonios africanos, estas deidades africanas que los cubanos aman mucho y que a muchos en estas religiones africanas que adoran estos demonios, yo también le he hecho esa pregunta, que cómo es posible que ellos puedan adorar a estos mismos demonios, que los mismos que te tienen subyugado, los mismos que te están explotando, también adoran a estos mismos demonios, y porque esos demonios los escuchan a ellos y no escuchan al pueblo que sufre. Pero bueno, no pierdo la esperanza que algún día se den cuenta de que estos demonios lo están engañando y que dejen esos demonios, aunque a unos lo aman tanto, como lo estaba diciendo él, que traen a estos demonios a estos países. Vienen huyendo de nuestro país y entonces traen esos mismos demonios que lo tienen en miseria, que lo tienen en enfermedad, que le han creado toda esa situación en la nación, lo traen a estas naciones también. Fíjense si ustedes si aman a estos demonios. Pero bueno, tengo fe que algún día puedan abandonar estas prácticas demoníacas de estos demonios y dejen a estos demonios que realmente no hacen nada por ellos. No pierdo la fe que eso algún día pase, que nuestra nación se arrepienta, le pida perdón a Dios y dejen estos demonios de la santería, para que la nación sea libre, porque esta es la única manera que va a ser libre. Ni la va a ser libre ni en mucho hablar, ni en mucho criticar, nada de eso va a ser libre nuestra nación. Lo único que va a ser libre nuestra nación es cuando el pueblo completo renuncia a la hechicería, a la brujería, a la idolatría, a la santería, a estas prácticas, para que entonces Jesús pueda hacer algo en la nación. Y pueda venir un arrepentimiento, pueda venir un rompimiento, y Dios haga cosas poderosas en la nación, y Dios sane la nación, porque nuestra nación necesita ser sanada. Cuando las personas te preguntan qué se necesita para que nuestra nación cubana sea libre, lo único que se necesita es que el pueblo se arrepienta de la idolatría, de la hechicería, de la santería, que el pueblo abandone estos demonios que son los que tienen gobernando la nación. No es el que está puesto ahí ahora, no es ese que está puesto ahí, porque el que creó ese sistema ya murió ya. Pero el otro lo que hizo fue renovar los pactos que tenía ese otro. Y por eso es que la nación no puede ser libre. Pero el día que el pueblo decida abandonar a esos demonios, que son los mismos demonios que lo tienen en el poder, entonces yo sé que la nación va a ser libre. Pero bueno, te dejo esta palabra. El diablo quiere que tú disfrutes ahora y pagues después. Aunque el diablo te dice, después que te mueras no va a pasar nada, de algo hay que morirse, al final vas a morir, y no le das caso a esos cristianos, de que Cristo deja toda esa bobería. Mira las consecuencias con este cantante y con mucho. Mire el testimonio que le dije de ese primo mío, cómo al final tuvo que pagar. Y por mucho que haya muchos cristianos ahora que estén orando y que estén ahora clamando y diciendo a Dios que tenga misericordia, ese es el problema a veces que tenemos nosotros los cristianos, que las personas pensamos que podemos manipular a Dios. Y por eso la gente del mundo, la gente que no cree en Cristo, cree que nuestro Dios es débil. Pero nuestro Dios no es débil. Nuestro Dios tiene misericordia, nuestro Dios tiene compasión. Pero nuestro Dios es justo y nuestro Dios sabe lo que es la justicia. Y nuestro Dios, antes de que el diablo desbarate tu vida, antes de que el diablo haga un desastre en tu vida, antes de que el diablo haga todo lo que a veces hace en nuestras vidas, nuestro Dios siempre te da un chance y te dice: aquí estoy yo, aquí te ofrezco la salvación por medio de mi Hijo Jesucristo. Solo tienes que creer en Él. Pero a veces nosotros no vamos por amor, vamos por dolor. Pero a veces no tenemos que pasar todo lo que pasamos. Es mejor sufrir con Cristo que sufrir sin Él. Es mejor sufrir con Cristo que sufrir sin Él. Así que recuerde esa palabra
Y te deseo que tengas un día en bendición, en victoria, y que Dios esté moviéndose en tu vida. Que Dios esté moviéndose en tu vida. Y que esto que le pasó a este cantante te sirva de experiencia. Todo lo que el diablo te dé, al final vas a tener que pagárselo. Y nunca vas a terminar de pagar la deuda. Pero tu deuda, si eres hijo y hija de Dios, recuerda que tu deuda ya la pagó Jesucristo. El precio fue pagado a precio de sangre. Ya lo que tú necesitabas para estar bien con Dios, Cristo lo hizo. Así que no dejes que el diablo te engañe. Tus pecados pasados, presentes y futuros fueron borrados por la sangre de Cristo. Solo tienes que venir a Él. Solo vienes a Cristo. Y cuando vienes a Cristo, no importa aquello que hagas, Dios siempre te va a perdonar en Cristo, porque cuando tú cometes algún mal, cuando tú haces algo y vienes a tu Padre, a nuestro Padre, Él nos ve a través de su Hijo Jesucristo. No por nuestra justicia, sino por la justicia de Cristo. Esa es la moneda de cambio que tenemos cada vez que cometemos un error y tenemos que ir al Padre. Pero si te apartas de Cristo, estás frito, la perdiste. Y si no tienes a Cristo, también la perdiste. Ahora, si eres un hijo del diablo y el diablo desbarató tu vida, el diablo hizo lo que quiso con tu vida, sí, Dios te puede perdonar, Dios te puede restaurar, Dios puede hacer cosas en tu vida, pero las consecuencias son las consecuencias. Al final sí tenemos que pagar. Y al final sí, aunque no es la voluntad de Dios, vamos a Dios ya cuando ya nuestra vida está hecha talco, ya cuando ya estamos viejos, ya cuando estamos a punto de morirnos, ya cuando estamos enfermos, ya cuando el diablo desbarató tu vida, tu familia, tu matrimonio, tus hijos, lo que sea. Y entonces ya cuando vas ya es difícil que Dios pueda reparar lo que ya no se puede reparar, porque ya fueron cosas que tú te buscaste en el mundo. Fueron cosas que ya tú y yo nos buscamos en el mundo. Y las consecuencias hay que pagarlas. Si eres hijo o hija de Dios y hacemos lo malo, Dios nos va a castigar, pero somos sus hijos. Pero si eres criatura de Dios y eres una persona que le serviste al diablo y que amaste lo que el diablo te dio, al final al diablo le vas a tener que pagar. Aunque Dios tenga misericordia y te salve, pero ya el daño que te hizo el diablo ya es irreparable. Así que piensa lo que te digo. Analízalo. Y tú que me ves, si eres cubano o cubana y amas a esos demonios, Shango, Batalaya, Mayá, a Orula, a todos esos demonios africanos, todavía te puedes arrepentir. Todavía te puedes arrepentir, porque vas a tener que pagarle caro a estos demonios por los favores que te están haciendo. Y el mal que estos demonios te han hecho hacerle a la gente, las brujerías, las cosas que le has hecho tú a la gente a través de estos demonios, las vas a pagar. O tú, o tus hijos, o tu familia, pero la vas a pagar. Porque estos demonios también, cuando usted muere, usted tiene también un lugarcito ahí en el infierno, que es para las personas que adoraron a estos demonios y dicen que son hijos de estos demonios, para allí sufrir ahí en el infierno. Así que tengas un día bendecido. Por acá te saluda tu amigo Marcelino Quintana. Y recuerde que hay victoria en Cristo y hay salvación a través de Jesucristo. Bendiciones.